¿Cuánto afecta la UEF en la vida de los chilenos? Por supuesto, afecta mucho. Pienso que bastante. No entiendo mucho. Como una unidad de medida como de dinero. La UEF es un sistema de pago. La UEF, me imagino que harto. Algunos lo tienen muy claro y otros desconocen su función, pero lo cierto es que la unidad de fomento, conocida por su abreviatura UEF, es más importante de lo que se piensa. Todo el sistema financiero efectivamente está indexado, se reajustan tarifas como el colegio, el TAC, arriendos, las jubilaciones se reajustan por el valor de la UEF. Es decir, gran parte de los contratos que se desarrollan en nuestra economía están bajo el valor de la UEF, que a contar del 9 de septiembre romperá una nueva barrera y costará sobre los 30.000 pesos. Me parece bastante caro. No debe subir tanto. Afecta, porque es un valor que no es fijo, va creciendo. La UEF afecta a la mayoría de las cosas que tienen que ver con el tema económico, financiero. Atroz, ¿qué quiere que le diga? El bolsillo cada vez más, ya, con lo mínimo. Preocupación de los chilenos por un precio que aumentaría el costo de la vida, sobre todo para quienes tienen varios contratos con este instrumento financiero, como el caso de Pablo, que actualmente paga su plan de salud y el dividendo de su vivienda según el valor de la UEF. Me afecta. Cuando yo tomé el crédito hipotecario en su minuto hace 15 años atrás, la UEF había estado en 19, 20 o 21.000 pesos y ahora vamos en 30 ya. Si se diera el trabajo a hacer todo lo que gasta en el mes en UEF, claro que está más caro. El mercado inmobiliario es quien más sufre los efectos directos. De hecho, si hacemos la comparación, un departamento de 3.000 UF en septiembre del año 2010 costaba cerca de 66 millones de pesos, mientras que en 2 semanas más costará sobre los 90 millones de pesos. Eso sí, los expertos aseguran que afecta más a un comprador que a otros. Golpea fuertemente a las familias que compraron con un crédito hipotecario residencial. No así cuando uno compra como inversión. Los arriendos son en UEF también. El arrendatario te va pagando más a ti también, porque aumenta el valor del arriendo. Pero este sistema, que nació en 1967 bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva y que comenzó a transarse en escudos hasta 1975, cuando fue traspasado por un valor de 94 pesos, no ha sido siempre aceptado por todos. He dicho 1000 veces que se cambie la UEF por cláusulas alternativas de reajustabilidad. Fue una de las principales iniciativas de la carrera presidencial en 1989 de Francisco Javier Errázuriz, más conocido como Frafra, que proponía eliminar la UEF, un hecho que a más de 30 años los expertos no miran con malos ojos. Va a seguir perseverando el Banco Central, es ir sacando paulatinamente a la UEF del sistema financiero. Porque la reverberación de todas maneras no genera un efecto. O sea, el hecho de que suben los limones, sube el IPC, sube la UEF y sube la colegiatura, es algo que en la economía americana no va a ocurrir. Pues ahí va a subir el precio de los limones, ¿no? Una UEF que se ajusta mes a mes, a diferencia de los sueldos que en su mayoría ocurre una vez al año. Por lo mismo, se busca sacar de los contratos a corto plazo como las colegiaturas. Instrumento que tras 8 años pasará de los 20.000 a 30.000 pesos, en medio de una inflación a la que el Banco Central deberá seguir manteniéndola bajo sus estándares para que no siga afectando a la economía de los chilenos.